iniciar, tío, nuestro hermano Abel Moreno, nosotros le decimos tío, le tenemos un gran cariño. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿verdad? Y que tú compartas con nosotros, que nos des una breve descripción acerca de tu vida y ministerio, tanto en México y en Estados Unidos. Ya mi papá dijo algo, pero que tú nos comentes, ¿verdad? Esa breve descripción de tu ministerio, tanto en México y en Estados Unidos. Bueno, en forma breve es difícil, tantos años de vida caminando con el Señor, pero primeramente le doy muchas gracias a Dios por haber nacido en un hogar cristiano. Mi padre fue ministro de la Iglesia del Nazareno por muchos años, desde que él se convirtió, fue a la escuela, a la escuela bíblica en México, y de ahí inició su carrera pastoral. A mí me tocó nacer en Ensenada, Baja California, bajo donde él estaba pastoreando en ese tiempo. Entonces, ahí ya marcó mi vida como hijo de pastor, como un privilegio grandísimo, y eso hizo que a los 6 años de edad yo aceptara al Señor en una campaña evangelística en Monterrey, porque en Monterrey también ya llegó él como superintendente, y nos congregamos en la Sexta Iglesia de Monterrey. Ahí el Señor tocó mi corazón cuando yo tenía escasos 6 años y marcó mi vida. Después, claro, en mi juventud uno prueba cosas y se distrae y todo, pero yo recuerdo que a los 16 años de edad, cuando estaba yo iniciando mis estudios en la preparatoria, vino uno de mis hermanos mayores que se llama Israel. Le decimos Paco de cariño, y él vino de Los Ángeles y vino con una intención de compartir conmigo su experiencia en el Señor. Y yo recuerdo muy bien en ese momento cómo estuvimos tomando una plática y me ministró más la palabra de Dios, del avivamiento que estaban viviendo allá en Los Ángeles. Y ahí fue una forma de dedicarme al Señor, de en mi juventud entender exactamente lo que era vivir para el Señor. Y bueno, de ahí fue una aventura, ha sido una aventura gloriosa con el Señor, ¿verdad? Desde en los años, cuando nosotros teníamos 15, 16, 17 años, pues yo me llevaba mi Biblia a la prepa y evangelizaba, les predicaba, y luego Dios nos permitió tener parte en la apertura de un Café de Jesús en Tijuana. Y ahí en Tijuana ministramos con los drogadictos, llevamos el evangelio, y la primera iglesia del Nazareno, ahí algunos jóvenes nos apoyaron, y bueno, iniciamos ese ministerio en las zonas difíciles de las drogas en Tijuana. De ahí nos involucramos en la música, y David, Israel y yo formamos una banda que se llamaba La Última Cena, y Dios nos permitió hacer varios conciertos, y ahí en un teatro de la ciudad. Bueno, yo tenía escasos 17 años, casi, y bueno, fue una experiencia gloriosa en el Señor, en la área de evangelismo. De ahí me fui yo a la Ciudad de México, fue cuando conocí a Rubén, que nos platicaba hace un tiempo. Y tiempo después, Dios me permitió ingresar al grupo La Tierra Prometida, y así, mi experiencia en el Señor ha sido más que nada en evangelismo, más que nada, y de ahí, de esa forma, Dios me ha llevado paso a paso, pasos de fe. A través del grupo de la Tierra Prometida conocimos a un ministerio que es del hermano Rogelio West, y ahí conocí a mi esposa, que fue Ceci West de Moreno, y bueno, cosa tras cosa Dios la vino dando para que yo me involucrara luego en el ministerio, y dejando la banda, empezamos a aprender a pastorear, ¿verdad? Bajo el discipulado del hermano Rogelio.
Y así fue como Dios nos llevó paso a paso y ha sido una experiencia hermosa, los mejores años de mi juventud dedicados al Señor y claro, uno aprende, está joven y aprendes lecciones, a veces unas duras, a unas más duras, pero Dios es fiel, amén. Y ha sido una gran bendición. Cuando llegamos aquí a Dallas es porque Dios había abierto las puertas para ministrar en Sudamérica con el Ministerio de Pandero y Danza, que algunos de ustedes se dieron cuenta que en los 90s pues iniciamos en todo México, ¿verdad? Y bueno, ha sido más o menos en una forma corta compartir nuestra experiencia en tanto ministerio musical, pastoreo y también en el discipulado de jóvenes a través de la alabanza y la adoración. Amén, amén. Entonces, nuestro hermano Abel Moreno ahorita reside en la ciudad de Dallas, Texas. Está ya cerca del estadio de los Cowboys. La primera pregunta, vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo fue que te enteraste que tenías COVID? ¿Qué síntomas empezaste a tener? ¿Cuáles eran tus actividades cotidianas? ¿Y cómo tú empezaste a sentir que algo no estaba bien? ¿Y cómo fue que te dijeron tienes COVID? Mira, esto es algo que Dios preparó para mí. Algo que yo no me esperaba ni sabía. Le platicaba yo a Rubén que los jóvenes que yo ministré en Tlaquepaque, ahora ya son adultos, ahora ya son gente de 40, 50 años que tienen hijos y familias. Y una de estas jóvenes vive en Arizona. Y a mediados de marzo me dijo, hermano, van a cerrar las iglesias, y yo tengo un grupo de oración de aquellos ex jóvenes de Guadalajara, dice. Y algunos estamos en Estados Unidos, algunos están todavía en Guadalajara, pero queremos que este grupo de oración se unifique más. Y ahorita que cierran las iglesias, ¿por qué no nos comparte los domingos la palabra de Dios y algo del virus? Y fue algo inmediato que el Espíritu Santo me dijo, sí, eso necesitas hacer. O sea, yo ni tuve que orar ni nada. El Señor me invadió y dijo, me hizo sentir, esto es de Dios y vamos adelante. Entonces, desde mediados de marzo empezamos nosotros a compartir la palabra los domingos, pero yo empecé al mismo tiempo a hacer mis estudios, mis investigaciones, todo lo que podía encontrar yo en internet del virus. Y así me fue capacitando, pero yo ni idea tenía que a mediados de mayo yo iba a ser contagiado. Pero lo interesante es que ya para cuando yo fui contagiado, yo ya sabía todos los síntomas, yo ya sabía las medicinas que lo curaban y yo ya sabía muchas cosas que no se revelan, que no se han dado a conocer. Entonces fue Dios quien me preparó para todo esto. Y claro, el primer síntoma es un cansancio después del día de trabajo, como cuerpo cortado. Y dices, ok, mija, dame una medicina para la gripa porque me siento medio cuerpo cortado. Y ya, y siempre tenemos aquí medicina y tomamos y listo. Al otro día me levanto como si nada, ¿verdad? Fresco, descansado bien y me voy a trabajar. Y al final del día lo mismo, por 3 días. Y al tercer día ya dije, caray, esto ya no suena bien porque yo ya sentía fiebre. Y entonces fue cuando llamé al trabajo y les dije, ¿saben qué? Necesito descansar unos días, siento que me va a dar una gripa o algo y quiero controlar todo eso con descanso. Y me dijeron, sí, ve. Y según esto, yo el lunes iba a regresar. Estoy hablando de miércoles. El lunes yo iba a regresar a trabajar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que llegó el lunes y la fiebre seguía y algunos malestares muy mínimos. Es lo que confunde mucho a la gente, que los síntomas son bien leves. Nunca estornudé, nunca tosí, nunca me corrió
ninguna flema, nada de fluido de gripa. Entonces eso confunde mucho porque la gente ni cuenta se da. ¿Algo más en cuanto a eso? Te quiero preguntar algo. Entonces, tú dices que este grupo de personas te invitan a que tú les des como estudios, les compartes la palabra, pero también acerca del virus. ¿Pudieras, y bueno, y tú no sabías que eso fue en marzo, en mayo tú ibas a ser contagiado del virus, de COVID? ¿Pudieras decir que el Señor te estaba preparando para lo que venía? Exactamente, completamente. Ahora te lo puedo asegurar. En aquel tiempo no, pero ahora te lo puedo asegurar porque Dios puso todo en orden, todo en orden. Cuando yo empecé a dar esos estudios, Dios me dijo, esta virus está trayendo pánico, está trayendo temor. Hay un espíritu de temor global, desde China, desde Europa, y nosotros ya lo veníamos venir a Estados Unidos y a México, y esa nube de temor, Dios me hizo con su discernimiento ver que había algo espiritual que teníamos que luchar, que teníamos que combatir. Entonces Dios me mostró, hay que dar palabra de sanidad, versículos donde nosotros nos acerquemos al Señor. Y esa fue nuestra visión de compartir los domingos, no solamente la palabra, pero enfocarnos a romper con esa atadura espiritual y a unirnos en oración. Hasta mi esposa y yo empezamos a orar y buscar más a Dios juntos como pareja. Y fue tan edificante para nosotros como para el grupo de oración, que empezaron ellos a animarse y a traer peticiones y oramos y bueno, Dios empezó a manifestar de una forma muy hermosa. Wow. Pero en un momento más vamos a hablar acerca de eso, de que hay un espíritu de miedo, un espíritu de pánico. Yo realmente también creo que el mundo está siendo atacado espiritualmente. Definitivamente hay un espíritu de miedo, de pánico, hay gente aterrada. Pero en un momento más vamos a hablar de eso. Claro. Quiero tocar el punto que a mí me sorprende, que el Señor te iba preparando para lo que venía, ¿verdad? Cuando tú no sabías que iba a ser contagiado, pero cuando te das cuenta que estabas contagiado, ya el Señor te había preparado, tú ya habías hecho tu propia investigación, sabías cómo actuar y sabías qué hacer. Entonces, la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fue tu vida durante esos 15 días de COVID? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron los sentimientos que tú tenías? ¿Tuviste que ir al doctor? ¿Qué medicinas tomaste? ¿Cómo eso también afectó tu vida espiritual? También tu vida con tu esposa. Cuéntanos acerca de eso. Yo creo que en todo el Señor ha estado ahí llevándome de la mano. Sí hay temor, porque una vez que te das cuenta de que todavía no tienes la confirmación, pero estás diciendo, ok, ya pasaron 3 días, 5 días, esto no es gripa. Entonces ya con el conocimiento que tú tienes dices, puede ser algo más grave. Y mi único refugio ha sido el Señor, ¿verdad? Y a través de los años hemos aprendido a depender de Él, a creer en sus promesas, en su palabra. Y lo que pasa aquí es que es cuando tú de veras empiezas a poner en práctica, ¿verdad? Lo que dice la palabra y experimentar, ¿verdad? Que leemos y leemos y leemos, dice, aunque en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Y lo repetimos y lo memorizamos y lo decimos, pero cuando lo tienes que vivir, ¡wow! Sí. Es otra cosa. Y refugiarse en la palabra de Dios es el número 1. Había noches que no puedes dormir. No tanto por la enfermedad, pero porque emocionalmente te sientes totalmente solo.
y nomás es tú y Dios. Y la única forma de dormir era versículos de la palabra de Dios, tocando toda la noche, promesas de sanidad. Muy hermoso, muy hermoso, porque es un momento en que nomás tú y Dios. Todo sale sobrando. El dinero, las comodidades, todo lo que tengas sale sobrando. Nomás tú y Dios. Entonces, de veras es una experiencia muy, muy hermosa, porque tú te acercas más a Dios, tu esposa está ahí apoyándote, gente del trabajo vienen y te quieren ayudar, y me acuerdo que trajeron una caja llena de pues alimentos, de cosas así, pero desgraciadamente nada de eso podía comer porque todo eso es dañino, pero tú entiendes que gente trata de ayudarte, ¿no? Pero solo Dios. Entonces, gracias a Dios que, como te digo, Él nos preparó y mi esposa y yo, de inmediato que tuvimos ya sospechas, le dije, mi amor, tú duérmete en esta recámara de visitas, vas a usar este baño y yo y nos separamos completamente en cuanto a contacto. Ella seguía cocinándome y seguía cuidando muchas cosas, pero gracias a Dios, al momento que fuimos a hacer el examen, ella salió negativo y yo ya sabía, salí positivo. Vi uno de tus videos que pusiste en Facebook, y cuéntanos un poquito cómo es que Dios te conecta con la doctora a la que tú tenías que ir. ¿Cómo fue eso? Porque lo escuché en uno de tus testimonios. ¿Cómo fue que Dios te conecta con esa doctora? Wow. Te digo que paso por paso fueron milagros que yo ya sabía que necesitaba esta medicina. ¿Por qué? Porque doctores en China, en Francia, y luego un doctor en Nueva York dijo, esta medicina es la que cura el virus y yo ya estoy curando mucha gente. Y ese era un doctor judío en Nueva York. Y entonces dijo, yo quiero contactar al presidente para que él sepa que esta es la fórmula, este es el protocolo. Pero después, una semana o dos después, el presidente se dio cuenta por otro doctor en Francia. Entonces, él lo publicó y como ustedes se dieron cuenta, todo el mundo se burló de él y dijeron, no, que no sabemos nada de este virus, no hay bases científicas y bla, 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 y lo apagaron. Cada vez que salía un doctor con una noticia así, decía, no hay bases científicas para probar que se curan la gente. Y los desacreditaron. Entonces, cuando el presidente hizo ese anuncio, una doctora aquí en Dallas empezó a hacer el uso de ese tratamiento, pero yo no sabía. Entonces, yo en mis noches de clamar a Dios, yo ya sabía lo que necesitaba, yo ya sabía el tratamiento, pero yo le pedía, Señor, ya sé que lo que necesito para mi sanidad, pero ¿dónde voy a encontrar un doctor, alguien que me atienda? Porque todas las clínicas están cerradas. En todos Estados Unidos los doctores no te quieren ver. Ellos nomás quieren que prendas la televisión y verte por el internet, por la pantalla de la computadora. ¿Cómo vas a atender a alguien así, no? Entonces, era un imposible, ¿verdad? Tratar de buscar ayuda médica. Entonces, yo oré al Señor una noche, al siguiente día prendo la televisión y sale un reportaje de 2-3 segundos y sale una doctora ahí hablando y dicen, esta doctora está tratando gente con COVID y dice que esta fórmula funciona y dieron su nombre, pero yo no sabía porque esta era una televisión nacional. Yo no sabía si era de Nueva York o de California o de Florida, de dónde era esa doctora. Pero anoté el nombre de ella. Y al siguiente día, o en ese mismo, después de las noticias, me fui a Google a buscar el nombre de la doctora.
¿Cuál fue mi sorpresa, hermano? Que esta doctora tenía su clínica aquí a media hora de mi colonia. Inmediatamente le llamé y dice, sí, vente temprano porque yo tengo mucha gente y en cuanto te toque, te atiendo. Wow. Fue algo así de la noche a la mañana. Dios contestó la oración, lo vi en la televisión, busqué a la doctora y me dijo, sí, vente y así. Wow. Se me hace, ¿verdad? Se me hace muy impresionante y de mucha bendición cómo no solamente el Señor te preparó, pero también te conectó con la persona que tú tenías que ir, con la doctora. Entonces te preparó antes de, y cuando saliste positivo te conectó con la doctora a donde tú tenías que ir. Ahora déjame decirte algo en cuanto a esto, porque yo ya sabía lo que tenía, y ya sabía la solución. No tenía el doctor, Dios me provee el doctor, pero yo todavía no me había hecho un test, ¿verdad? Y fui con la doctora y en 5 minutos ella me diagnosticó. Wow. Ahora es una doctora que no trae guantes, no trae cubrebocas, viene y te toca y te checa todos tus signos vitales, no le tiene miedo al virus, algo que te vas de espaldas, y así estás desde las 7 de la mañana, a veces hasta las 9, 11 de la noche, atendiendo pacientes. Wow, impresionante. Entonces, una mujer bastante valiente, y dice en 5 minutos, tú tienes COVID, ¿cómo ves? Le dije, doctora, usted me está confirmando lo que Dios ya me había dicho. Sus palabras son confirmación de Dios para mí. Wow. Y dice, ¿quieres tomar el tratamiento? Le dije, sí, pero ya. Wow. Y porque es el tratamiento que yo sé que necesitaba. Inmediatamente me hizo mi receta, me voy a la farmacia a conseguir el medicamento y empezar el tratamiento. Llego a la casa y mi esposa me dice, ¿qué pasó? No, pues que sí lo tengo, ya traigo mi medicina, todo. Entonces yo debería haber ido al siguiente día a ver a la doctora, cada día. Y entonces me dice mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a checarnos, porque necesitamos saber si yo también estoy infectada o no. Fuimos el siguiente día, después del primer tratamiento, y era nuestro aniversario. Wow. Y así lo pasamos 3 horas en línea, en carro, esperando nuestro turno para el test, para el examen. Y tomamos el examen y te dicen, váyase a su casa, en 5 días más o menos les vamos a llamar por teléfono para dar el resultado. Y entonces llamaron en 3 días. Gracias a Dios, rápido, en 3 días, y le llamaron a ella y le dijeron, usted, señora, está negativo, no se preocupe, está bien. Y 3 horas después me llamaron a mí. Me dijeron, señor, queremos decirle que usted salió positivo, por favor, quédese en su casa, no salga ni a comer, que le traigan, usted quédese ahí en su casa. Y cuando se sienta ya bien mal, y que como casi siente que se va a morir, llame al 911 y con gusto pasamos por usted y lo recogemos. Wow. Imagínate. ¿Cómo? Wow. Mira, mi problema era Número 1, la edad. Tengo 63 años de edad. Número 2, tenía sobrepeso. Número 3, tenía azúcar elevada en la sangre. Y número 4, tenía alta presión. Esos elementos son mortales con el COVID. Y yo ya lo sabía. Entonces yo sabía que necesitaba tomar cartas en el asunto, pero ya. Entonces, a los 3 días cuando me llaman con el resultado, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo ya tenía 4 días de tratamiento. Y el tratamiento era de 6, 7 días. Oh, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Por eso te digo que él estaba ahí paso tras paso. Así es. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que es ya más o menos lo que estás hablando, quiero recapitular algunas cosas que dijiste.
¿verdad? Que durante esas semanas que tú tuviste COVID, tú dijiste, mi único refugio era el Señor, ¿verdad? Ponía en práctica lo que decía la Biblia, todas esas promesas de sanidad, ¿verdad? Me imagino que cobraron un nuevo sentido para ti, ¿verdad? Sí, Las sí. creías, pero ahora durante esta temporada de COVID significaron aún muchísimo más, ¿verdad? El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Hubo Amén. algún versículo en específico durante esas 2 semanas donde el Señor te habló o que tú atesoraste mucho? Me imagino que tuviste varios versículos, pero ¿hubo alguno en específico que tú dijiste, wow, este fue mi versículo durante el COVID? Pues fíjate que, para serte sincero, no hay ningún versículo así, porque yo me empapé de la palabra, te digo que día y noche, y ponía y esa palabra la dejaba que penetrara no solo en mi mente, mi espíritu, en todo mi ser. En realidad no te puedo decir que hubo un versículo en particular, simplemente dejas que el poder de la palabra penetre a tu espíritu, a tu ser, a tu cuerpo, y es palabra que ya has escuchado, que por años tú has meditado y pum, de repente necesitas una dosis tremenda de fuerza, de cada hora estar en la palabra. Entonces no te puedo decir que fue un versículo determinado, no. Simplemente el abrirte en tu espíritu completamente a recibir esas promesas del Señor. Wow. Amén, amén. Y vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo tu vida cambió después del COVID, esta vida post-COVID, por así decirlo? ¿Cuáles fueron los cambios que tuviste que hacer en tu vida, verdad? Tal vez la alimentación, también en tu vida espiritual, cómo el COVID, ¿verdad? Se te impulsó a un nuevo nivel espiritual. Cuéntanos esta parte de tu vida post-COVID. Sí, bueno, ya cuando me di cuenta de la enfermedad y estaba en el tratamiento, pues el tratamiento no funciona a menos que tú cortes el azúcar. Y para cortar el azúcar necesitas una dieta súper estricta. Y desgraciadamente yo la primera semana de marzo, yo festejé mi cumpleaños y nos fuimos a Nuevo México, me junté con uno de mis hermanos por allá, y amigos, y bueno, festejamos y comimos y seguimos comiendo. Entonces fue un descuido muy fuerte en el cual me hizo ponerme en una posición muy mal físicamente. Entonces a la hora de que empiezo a combatir el virus, mi dieta, mi estilo de vida, todo tiene que cambiar drásticamente. Y gracias a Dios porque la doctora era muy estricta y te regañaba si no veía un cambio de un día para otro. Y eso le doy muchas gracias a Dios. Y mi esposa, ella se hizo todo lo posible por ayudarme con mi dieta, con todo. Y fueron muchos elementos muy importantes. Tienes que hacer un cambio radical en tu estilo de vida. Y claro, tu dependencia en el Señor, en oración, en buscarle, es elemental, es muy, muy grande. Y ves, ya cuando empiezas a ver los resultados, dices, ay, pues de aquí soy, ¿no? Ya cuando ves perder tu peso, dices, ay, pues esta dieta no está tan mal. Y empiezas a reconocer el valor de todas esas cosas y apreciarlas. Y dices, bueno, gloria a Dios, estamos en el camino correcto, ¿no? Para la sanidad. Creo que una de las cosas que esto nos está enseñando es cuidar la salud, ¿verdad? Creo que a los que más les han sido atacados por esto son diabéticos, hipertensos y sobrepeso. Obesidad, sobrepeso. Y creo que es una llamada de atención a cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Ándale, sí. Es una de las cosas que Dios me reveló ya a la hora que yo estaba disfrutando
aquellos 15, 14 kilos que perdí y cómo me sentía más fresco, más saludable y todo. Y entonces Dios me dijo, ¿sabes qué? Es que el templo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que darle una limpiadita, hay que darle una arregladita. Y entonces esa convicción vino así a hacerse más fuerte y tu conciencia pues tiene que cambiar, ¿no? Tienes que adaptarte porque es la voluntad de Dios. ¿Puedes decir en este momento que Dios utilizó el COVID? No estoy diciendo que Dios te mandó el COVID, sino que Dios utilizó el COVID y ahora estás en un nuevo nivel de fe, en un nuevo nivel espiritual. Exactamente. Una de las cosas que yo experimenté, aquí atrás estaba yo en el patio un día alabando a Dios, dándole gracias. Soy muy llorón, ¿no? Estaba cantando cantos hermosos y desde aquellos de mi juventud con los cuales yo me refugié en el Señor cuando estaba joven y todo eso. Y estaba en ese espíritu de agradecimiento a Dios porque Dios ya me había sanado y un gozo empezó a fluir. Y ¿sabes qué me reveló el Señor? Me dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando cada cristiano ora y ve en la palabra de Dios y dice la palabra que volvamos a nuestro primer amor? Y Dios me dice, ¿sabes qué? Ahí es donde estás ahorita. Yo te he vuelto a tu primer amor. Muchas veces pasamos por pruebas, situaciones en nuestra vida cristiana y anhelamos volver a ese primer amor y tratamos por nuestra propia cuenta y nos esforzamos y como que casi llegamos ahí, pero no es del todo. Y cuando experimenté yo esto, y yo le dije, Señor, gracias, porque de veras sí es lo que tú me has vuelto a mi primer amor. Amén. Es una experiencia preciosa. Amén. Y creo que la otra cosa que hemos aprendido o que estamos valorando más en estos días es la salud, porque muchas veces la damos por sentada. Muchas veces oramos por muchas cosas y agradecemos, pero muchas veces se nos olvida agradecer por la salud, que es un regalo de Dios. Y creo que estamos muchas personas en el mundo aprendiendo a agradecer la salud todos los días. Sí. Y gracias a Dios que ahora hay tantas formas científicas o adelantos científicos que nos facilitan estar monitoreando nuestro cuerpo en una forma regular, si quisiéramos, ¿verdad? Desgraciadamente en muchas casas no hay ni un termómetro, no hay ni siquiera un checador de alta presión, ni siquiera tenemos un checador de azúcar, pero ahora con tanta tecnología lo podemos conseguir en Walmart, lo podemos conseguir en las farmacias, esos aparatitos que nos van a ayudar a poder nosotros controlar nuestros niveles en el cuerpo. Qué fantástico, gracias a Dios, hay que aprovecharlos y es donde necesitamos nosotros hacerle ver a la gente que necesitamos aprender a usar esos instrumentos y bendecir a nuestra familia y mantenernos saludables. Wow. Vamos a pasar a este tema que creo que también es muy, muy importante. Este espíritu de miedo y de pánico que es real y que está atacando el mundo. Yo creo que Satanás está atacando ahorita el mundo con miedo, pánico, y eso no proviene de Dios. La paz, el gozo, el amor viene de Dios. Tú platícanos, ¿verdad? Ya que tú pasaste este proceso de COVID y ahora Dios te sanó. ¿Cómo ves el mundo? ¿Realmente hay pánico? ¿Hay miedo? ¿Qué piensas al respecto? Definitivamente el pánico ha invadido el mundo y mucho más porque no hay palabra de Dios, ¿verdad? El pueblo cristiano tenemos un gran tesoro que es la palabra de Dios. Y desgraciadamente muchas veces no valoramos ese tesoro y no nos meditamos en la palabra, no nos refugiamos, ahí la tenemos, pero no la usamos, no nos abrigamos con ella. Pero el mundo que no tiene la palabra de Dios están totalmente desahuciados y están atados por ese temor. Y es nuestra responsabilidad de poder
llevarles la palabra de Dios, darles una palabra de esperanza, que sepan que Dios es real y que Él tiene toda la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y hay solución a los problemas en Cristo. Tú dijiste algo muy importante, ¿verdad? El mundo, creo que ahorita los medios de comunicación, las redes sociales, realmente creo que están infundiendo mucho miedo. Y yo creo que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona que todos los días se la pasa viendo las noticias y escuchando los medios de comunicación, todo este pánico y miedo, y si esa persona no está orando, si esa persona no se está fortaleciendo o nutriendo de la palabra del Señor, es obvio que va a tener miedo porque está escuchando los medios de comunicación todo el miedo que están metiendo. Es bueno estar informado, pero al mismo tiempo creo que si lo llevas a un nivel donde permites que todo ese miedo y pánico se apodere de ti y no estás nutriéndote de la palabra del Señor, vas a tener miedo y vas a tener pánico. Exactamente. Sí, todo tiene que ser en base a la palabra de Dios. Mi deseo de investigar y de aprender todo sobre el COVID era en base a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo quería saber todo aquello para revelarlo conforme a la palabra de Dios y dar una palabra de esperanza. Entonces sí es demasiado importante que haya un balance y que primero pongamos la palabra de Dios y después sí necesitamos informarnos y tomar precauciones, pero con la palabra de Dios evitamos que ese se vuelva en pánico, que esos espíritus de atadura, de pánico nos envuelvan. Aunque ya contestaste esta pregunta que te voy a hacer, pero si tienes, ¿verdad?, algo más específico, ¿qué le dirías tú a un cristiano? ¿Debemos los cristianos tener miedo o qué nos dirías o qué le dirías a aquellas personas cristianas que tienen miedo? ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Yo creo que el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces la solución es acercarte a Dios, buscarle, porque el temor va a reflejar un nivel de espiritualidad interna. Si tú tienes una relación pero fuerte, bien firme con el Señor, ese temor se desvanece, desaparece. Entonces el temor en el cristiano refleja una cristiandad superficial que no está realmente arraigada, fundamentada en la palabra de Dios. Entonces yo creo que hay que exhortar al pueblo de Dios a que estos tiempos son tiempos para acercarnos a Él. Así es, así es. Bueno, aquí en México, ¿verdad? Más que nada en Chiapas, que es donde estamos ahorita, aún no se levanta la contingencia. De hecho, aquí en el estado de Chiapas todavía no tenemos, o el gobierno todavía no levanta restricciones para que podamos regresar a los templos a tener reuniones. Esperamos que sea pronto. Pero cuéntanos un poco acerca de esto en los Estados Unidos, donde ya se permitió regresar a los templos, teniendo solamente algunas como instrucciones de mantener la sana distancia, como le dicen allá, social distancing. ¿Cómo son esos servicios allá? Bueno, es muy importante. Yo también he descubierto muchas cosas que si las publico sería criticado como fomentar teorías, ¿cómo le llaman? Teorías poco radicales o no, de esas teorías, ¿cómo le llaman? Bueno, se me fue la palabra en inglés, pero hay cosas más profundas. En otras palabras, la solución que el gobierno está dando no es la solución correcta, ¿verdad? El cubrebocas te daña los pulmones. Yo fui en mi trabajo la primera persona que usó el cubrebocas y eso dañó mis pulmones. Y cuando me llegó el virus fui
un target, ¿cómo se dice? Un objetivo. Pero bien fácil, me tumbó bien fácil. ¿Por qué? Porque ya mis pulmones estaban. Tú sabes que al usar estás respirando tu propio aire contaminado que estás exhalando. Entonces, eso hace que tus pulmones se vengan a un nivel muy, muy crítico. Entonces, eso es un poquito. Yo creo que el gobierno debería estar diciendo, vamos a abrir las clínicas, vamos a darles este medicamento, que es un medicamento básico que los va a proteger. Si el gobierno hiciera eso, no hubiera contaminantes, no hubiera la gente, ya se hubiera acabado el virus desde cuándo. Pero hay algo ahí medio fuera de orden. Y no quiero meterme más en detalles porque es algo que hay mucha corrupción en los medios. Perdón que te interrumpa, pero me voy a meter un poquito a lo del cubrebocas porque yo también vi tu video y ahorita en México, no sé cómo sea en los Estados Unidos, pero aquí en México los cubrebocas volaron. Toda la gente quiere cubrebocas. Yo a veces voy en mi carro y veo gente manejando, la gente va en su carro y trae un cubrebocas, pero también aparte trae una careta como doble protección. Sí. Y yo vi lo que tú pusiste en tu video de que utilizar el cubrebocas de hecho te perjudica, porque estás tanto tiempo, ¿verdad?, respirando tu propio, dióxido de carbono, sí, que esa fuerza en tus pulmones disminuye. Háblanos un poquito más acerca de ese cubreboca. Ya lo dijiste, pero un poquito más. ¿Qué te dijo tu doctora o en tu trabajo? ¿Cómo lo utilizabas? La careta influye el aire. Mi doctora no me dijo nada, ni se lo mencioné, pero es algo que yo experimenté. Cuando yo vi que mi tienda se acabaron las cubrebocas, yo me puse a pensar, necesito cubrirme. Entonces yo dije, voy a fabricarme mi propia máscara. Y yo me hice una máscara, pero súper sellada, con un filtro y de lo mejor. Y por 2 semanas antes de que la compañía pusiera las máscaras, yo ya traía mi máscara. Y yo, muy en serio, me cubría y todo. Pero 5 días a la semana, 8 horas al día, es un daño tremendo. Los doctores usan las máscaras, las enfermeras, pero nada más cuando van a ver un paciente por 20 minutos o una operación de 1 hora, máximo 2 horas, se quitan la máscara y ya. Pero tú no puedes tener todo el día la máscara. Es una gran diferencia. Sí, aquí te preguntaba eso porque, yo sé que hay un poquito de confusión, uno escucha cosas por todas partes, ya uno no sabe ni a quién hacerle caso más que ahora, como tú dijiste, fortalecerse en Dios, ¿verdad? Y que Él te guíe como te guió a ti. Pero creo que en México está esa desinformación donde prácticamente te exigen que te pongas cubreboca y la gente, lo digo con todo respeto, mucha gente se desespera si no tiene el cubrebocas puesto, pero que puede ser contraproducente o es contraproducente. Sí, es una falsa seguridad. Tú te sientes seguro cuando la traes, pero no sabes el daño que te está causando. Ahora, si yo estoy en pro del cubrebocas, no me malentiendas. ¿Me entiendes? El cubrebocas te sirve para cuando tú estás frente a frente platicando con alguien. Así, a escasos medio metro, que es lo normal en una plática, 1 metro máximo, ¿verdad? Pero casi a veces se acerca más la gente. En ese momento necesitas el cubrebocas. Pero cuando vas caminando afuera de la tienda, cuando vas caminando en el parque, cuando no necesitas el cubrebocas. Nada más cuando vas a tener un contacto con alguien y que esa persona va a hablar y al hablar está soltando esos gases, esas gotitas de aliento que vienen contaminados. En ese momento sí es muy esencial el cubrebocas. Ok.
qué bueno que nos menciones esto. Esta es la última pregunta que te voy a hacer. ¿Qué crees que la iglesia debería estar haciendo en estos momentos? ¿Cómo deberíamos enfrentar el COVID? Estoy hablando de la iglesia universal. ¿Qué posición debemos de tomar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primordial? Mira, eso es lo que Dios me dijo aparte, ya después de todo, ya que yo descansé y desperté, dije, gloria a Dios, ya estoy restaurado. Después de eso, Dios me dijo una cosa, ¿sabes qué? Necesitas ir a las iglesias, tocar puerta con los pastores y ofrecer un taller de información. Lo que tú has aprendido, compártelo. ¿Por qué? Porque 100 veces más que lo que los científicos y el gobierno está dando. El gobierno no dice nada, no da nada de información. Lo único que están haciendo es poner pánico en la gente. Pero si tú vas y le dices al pastor, vamos a repartir folletos y vamos a invitar a toda la comunidad a que venga al templo y les vamos a dar una conferencia, cómo cuidarse, qué medicinas tomar, qué vitaminas para levantar tu sistema inmunológico, qué precauciones tomar en caso de que te infectes, qué hacer. Todo eso que yo aprendí, Dios me dijo, ahora tienes que ir y compartirlo, toca puertas, habla con los pastores y gracias a Dios, Dios está abriendo puertas y el próximo mes estaremos en una ciudad, en una iglesia nazarena precisamente. Un pastor ha visto la visión, ¿verdad? Pero es como todo, hay pastores que ven la visión, ven la necesidad, hay gente que no, algunos no están listos, a lo mejor después van a estar listos, pero yo quiero ser obediente a lo que Dios me ha dicho y esa experiencia, Dios es un Dios de propósito y Él, así como me preparó, ahora me está diciendo, ve y comparte, ¿verdad? Porque la gente no sabe cosas básicas de cuidado de tu cuerpo. Entonces hay que hacer conciencia con el pueblo. Y esto va a ser de doble bendición porque vas a traer gente inconversa a tu iglesia, les vas a dar algo valioso y aparte les puedes dar el evangelio y puede haber mucho fruto. Qué bueno, realmente vamos a abrir un tiempo de preguntas, pero antes de hacerlo, yo doy gracias a Dios que estés aquí. Y hace unos días estábamos comiendo, estaban mis papás, mi hermano Rubén, y yo vi tus videos, vi que los estabas poniendo en Facebook, y le compartía con mis papás y mi hermano, y dije, deberíamos invitar a mi tío Abel a un estudio bíblico, y que le hablara a los miembros de la Iglesia La Fuente acerca del COVID, ¿verdad? Tú que pasaste la experiencia y que Dios te sanó, que tú nos hablaras. Y ahorita que estás diciendo, ¿verdad? Que Dios te dijo que fueras y compartieras, ¿verdad? Lo que aprendiste, tu experiencia. Bueno, confirma todo. Yo no sabía que tú estabas haciendo esto ya, ¿verdad? Que el Señor te había dicho ir a compartir. Pero bueno, confirmamos que viene del Señor, que tú estés en esta noche hablándonos acerca de esto. Voy a abrir un tiempo de preguntas. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera hacerle una pregunta a nuestro hermano Abel Moreno? ¿Habrá alguien alguna duda que tenga? ¿Qué medicamentos tomar? Bueno, con su experiencia o si algo acerca de miedo o alguna situación que comer. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Pastor, soy Carolina. Adelante, hermana. Sí, esa era mi pregunta. ¿Qué medicamentos son los que le aconsejaron tomar para lo del COVID? Porque, sobre todo en Estados Unidos, sacaban un medicamento y luego decían que no era el correcto, luego iban a sacar otro. Entonces, nada más como duda, ¿cuál fue el medicamento que le dieron al pastor? Ok, claro que sí. Bueno, hay dos formas o hay dos etapas, ¿no? Porque mucha gente se siente mal, pero hay dos situaciones. Puede que sea solamente una gripa o una infección normal, o puede que sea el COVID. Entonces, en los dos casos,
lo que recomiendan es que tú tengas en tu casa medicina básica para la gripa. Y debe ser medicina que sea antiinflamatorio, porque eso es lo que hace el virus. Altera e inflama los pulmones y bloquea el funcionamiento y por eso se muere la gente porque no puede respirar. Entonces debe ser medicina con ibuprofeno, algo así se llama en español, creo. Ibuprofeno. Sí, y entonces el Advil tiene eso, Advil. Y necesitas una medicina antigripal, o sea, antivirus de gripa. Eso es lo primero que debes de tomar a los primeros síntomas. Y luego, ya que 2, 3 días tomas bien y descansas y todo, y se va, bueno, era solamente una gripa. Pero si después de 5 días, 6 días, la fiebre no baja, entonces ya estamos hablando de otro terreno, que es el COVID, ¿verdad? Ahora, dicen que hay gente que no tiene síntomas. Bueno, si no tiene síntomas, pues pobrecitos los que estén junto a él porque se van a contagiar. No sé, eso para mí yo no lo he verificado, pero el único síntoma de que te puedo decir tienes COVID es la fiebre después de que dura más de 6 días. Una fiebre que dura más de 6 días, entonces es COVID. Y para eso sí, ya hay un protocolo y no, yo soy bien malo para los nombres de las medicinas, pero son 2 medicinas y una vitamina. Ahora, mi doctora dice, desde ya tú debes estar tomando vitamina zinc de 50 miligramos. Te va a levantar tu sistema inmunológico. Entonces, una vez al día tú debes ya estar tomando vitamina zinc de 50 miligramos. O sí, bueno, 50 gramos, o no sé cómo es. Bueno, y eso de ya. Y aspirinas, una aspirina al día. Eso evita que de la inflamación. ¿Ok? Y ya, pero si ya te paduró la fiebre más de 7 días, necesitas atención médica. Y desgraciadamente, los doctores no quieren ver a enfermos. Aquí en Estados Unidos cerraron todas las clínicas y no quieren verte a menos que ya te estás muriendo. Entonces sí, vienen y te recogen y te ponen en la máquina de respiración. Pero lo malo de la máquina de respiración es que te inducen a coma y 80% no viven y el 20% sí viven. Así es que es muy, muy, muy mal sistema. Pero la medicina es la medicina antimalaria de 50 años ya. Y el antiviral es el acitromicin, que es también una medicina bastante antigua, antivirus. Y esas 2 medicinas se toman, pero necesitan receta médica. No la puedes comprar así nada más en la farmacia. Necesitas un doctor de confianza que te recete esa medicina. Y pues el hermano Rubén ya tiene los datos exactos, así es que él les puede dar la receta, no la receta, pero los nombres de la medicina. Pero necesitas un doctor que te dé esa receta. Ok. Sí, claro que sí. Mi papá, bueno, ya como dijo nuestro hermano Abel, él tiene los nombres de las medicinas, ya se las podemos enviar después, si alguien las quiere, ¿verdad? Mandar un mensaje y les hacemos llegar el nombre de las medicinas. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguien que quiera preguntarle algo a nuestro hermano Abel Moreno? Cualquier pregunta es bienvenida. Sí, bueno, hace un momento ya contestó la pregunta que yo quería escuchar, pero también voy a ahondar. Lo primero que él hizo en sus primeros 7 días, en sus primeros 6 días fue antigripales y antiinflamatorios. Y después ya de los 7 días, entonces ya tomó así como que algo preciso.
es lo que yo quería saber. ¿Cuántos días fue el proceso y cuáles fueron los días más críticos? Esa sería mi pregunta. Sí, los días críticos son a partir de que tú detectas que tienes fiebre. Mientras no detectes la fiebre, tomas la medicina antigripal. Y para mí fueron 3 días o 4 días que no tenía yo fiebre, nomás tenía cuerpo cortado y pues tomé medicina antigripal normal. Pero ya después, cuando noté que ya tenía yo fiebre, sí, fueron unos 5 días que yo seguí tomando lo normal. Y ya cuando la fiebre no paró, entonces ya cuando yo fui y le pedí a Dios, Señor, dame un doctor, una doctora que me atienda, que me pueda recetar eso, porque aquí en Estados Unidos ningún doctor te atiende. Y nomás yo encontré una sola doctora aquí en todo Dallas. Imagínate una ciudad de 6 millones de personas y nomás una doctora atendiendo. Es increíble. Wow, wow. Wow. Vi que mi papá mandó un mensaje diciendo que el nombre de los medicamentos y se enviaron por el chat de la iglesia, los vamos a volver a enviar. ¿Alguien más, hermanos, que tenga alguna pregunta? ¿O algún comentario? Adelante, hermano Rubén. Les envié por el chat de la iglesia los medicamentos que el pastor Abel me envió a mí. Tal vez lo que habría que preguntarle a él es que nos dijera cómo los tomó, o sea, cuál es el tratamiento. De hecho, es la hidroxicloroquina, el Citromax, el zinc y la aspirina. Esos son los que él tomó. Tal vez aquí lo bueno sería que nos dijera cuál fue el tratamiento que él llevó. Sí, son dos veces al día. En la mañana, al desayunar, te tomas uno de cada uno, y en la noche, después de la cena o durante la cena, te tomas una de cada una otra vez. Y claro, si tienes problemas de diabetes, necesitas comprarte el aparatito para detectar tu diabetes y empezar a tomar medicina de diabetes. ¿Por qué? Porque el azúcar vuelve loco al virus, hace que se multiplique el virus. Entonces, si tú tomas la medicina pero no atacas el azúcar en la sangre, no te va a servir. Entonces, es muy importante una dieta estricta para que no comas nada que produzca azúcar en tu cuerpo, porque mientras hay azúcar, el virus está feliz reproduciéndose exponencialmente. Entonces, es muy importante, una vez que detectas que es el virus, atacar el azúcar al 100%. Por eso, cada hogar necesita tener como tener un termómetro, necesitas tener un medidor de azúcar. Y te sirve para toda la familia. Entonces, aquí en Estados Unidos vale $20, todo el kit, todo el paquetito. A lo mejor allá cuesta un poquito más, pero vale la pena. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien que tenga una pregunta? Creo que por ahí escuché otra voz. Sí, yo pastor. Adelante. Con el tema de la insuficiencia respiratoria, hace 2 semanas precisamente me tocó ver una persona que aún no tiene diagnosticado el tema de COVID, pero traía todos los síntomas y efectivamente es diabético, ¿no? Y él ni siquiera podía hablar, ¿no? Le presenté la palabra y cosas como esas, pero de lo que usted menciona de que se le sube y se le baja el azúcar es real, eso es real. Pero él traía muchos problemas con la insuficiencia de respiración. O sea, él no podía, o sea, eso es lo que lo estaba atormentando y sobre todo los llena de miedo. Es que usted dijo, los llena de miedo, el miedo a morir, el miedo a no respirar. Eso. En realidad, cuando una persona ya está a ese grado, ya el virus está muy avanzado, porque el virus entra ya sea por la nariz o por la boca y luego sientes después de unos días, 5 o 6 días,
O sea, después del primer síntoma, que es el cuerpo cortado, vas a sentir como a los 5 días que te seca la garganta. Entonces el virus sigue bajando y tu garganta se seca y pierdes el sabor. Pero luego, cuando baja a los pulmones, es cuando ya esa es la insuficiencia respiratoria, y según el nivel de la insuficiencia respiratoria, quiere decir que tan avanzado ya va el virus. Entonces, gracias a Dios, cuando yo fui a la primera cita con mi doctor, yo ya sentía el daño en los pulmones. No era un daño severo, pero yo ya sentía que no podía respirar profundo y mi aire no me duraba mucho. Entonces, ya cuando alguien está en ese grado, necesita una atención, pero inmediata. Y es de algo que le llamamos aquí cuidado intensivo. Eso ya requiere mucha ayuda. Pero esa persona luego debes detectar que tiene fiebre. La fiebre debe estar ahí desde cuándo. ¿Alguna otra pregunta más, hermanos? Ay, disculpe, yo tengo otra pregunta. Adelante, hermana, adelante. También, se podría decir que yo estoy iniciando mi comunicación con Dios. Entonces, a veces yo no puedo saber cuál es la respuesta que él me da, porque en su testimonio vi que a usted le hablaba claramente lo que le quería decir. Pero en mi caso, mi pregunta serían dos. Es ¿cómo puedo saber que Dios me está diciendo es por aquí, es por este lado? Y la otra, ya nos dijo cómo fortalecer nuestro cuerpo, pero alguna recomendación de cómo fortalecer nuestro espíritu, nuestra fe, pues estando en esta situación, que a veces en lo personal sí me pongo muy, muy nerviosa, ¿no? Sí me olvido más de la fe, y sí me entra el miedo de, sobre todo, que no ataque a mi familia. Así es. Mire, hermana, para un nuevo creyente es muy importante, es muy elemental que nosotros nos acerquemos a creyentes ya maduros. Y tú lo puedes detectar cuando tú vas a la iglesia y ves una hermana o un hermano que está bien ferviente en el Señor, bien lleno de Él. Búscate una hermana, amiguita, una hermana que tú puedas sentir ese apoyo espiritual, y háztela tu amigo y pégate. ¿Y por qué? Porque Dios dijo que debemos hacer discípulos. Entonces, un cristiano maduro puede adoptar a uno nuevo y hacerlo discípulo y ayudarle a aprender cosas. Y la fe es algo que va en progreso, ¿verdad? Y Dios nos ayuda. Por eso es importante que la congregación no dejemos de reunirnos, que vayamos todos los días que se abre la iglesia, estemos ahí y aprendamos y llevemos una libreta de notas, y cuando el pastor predica anotemos todo, ¿verdad? Porque se nos olvida. Y entonces eso ayuda a nuestra fe, eso nos fortalece, y pronto Dios te va a dar ese nivel que tú buscas, que tú necesitas, y vas a ver que el Señor te va a fortalecer. Pero sí es muy importante que tú te hagas de una buena amistad ahí en la iglesia, alguien que te ayude, que te discipule, y claro, la esposa del pastor, gente madura, ¿verdad?, que te pueda ministrar y ayudar. Así es. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien que tenga una pregunta? Ahorita no hay esposa del pastor, pero pueden, ¿verdad? Siéntense con la libertad de irle a preguntar a mi mamá, ¿verdad? Pegarse a ella, una mujer de fe, una mujer de oración. También tenemos otras hermanas.
Y ya pronto vendrá la esposa del pastor, ya pronto vendrá la esposa del pastor. Ya hasta te casé y con hijos, ¿no? Amén, Ya amén. pronto vendrá la esposa del pastor. Una pregunta más, hermanos. Bueno, vamos a terminar de la siguiente manera. Le voy a pedir a nuestro hermano Abel Moreno que ore por cada uno de nosotros. Yo sé que el Señor, obviamente ya no lo contó él, cómo el Señor lo estuvo preparando antes de que contrajera el COVID, cómo el Señor estuvo con él mientras tuvo COVID, cómo lo conectó con la persona indicada, tomó los medicamentos, y ahora cómo él ahora está sano en el nombre de Jesús, pero ahora Dios le está dando este ministerio de ir y predicar la palabra de Dios, también a hacer conciencia sobre este COVID, de alguien que lo experimentó y que Dios siempre estuvo con él, y ahora Dios le está dando este ministerio de ir a hablar sobre este COVID-19. Y le voy a pedir a él que ore por cada uno de nosotros que estamos aquí, que ore por los que estamos conectados, ¿verdad? Que no tengamos miedo, sino que tengamos el amor, el gozo, la paz que el Espíritu Santo derrama, y que tú ores por nosotros, tío, que ores por cada uno de nosotros para terminar este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por que tú nos enseñas, Señor. Y lo único que tú quieres, Señor, es que nosotros seamos obedientes a tu palabra. Cuando tú nos hablas, cuando tú nos diriges y que nosotros decimos, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, cuando nosotros obedecemos tu palabra, que tú nos dices, te quiero en esta situación, quiero que hagas esto. Y nosotros obedecemos en fe. Y muchas veces no sabemos ni en lo que nos estamos metiendo, Señor, pero sabemos que en tus manos vamos a tener la victoria y vamos a salir adelante. Así, Padre, que nosotros, cada uno de tus hijos, y podamos ser obedientes a tu palabra y dejar que tu Espíritu nos guíe, Señor. Porque tú no nos vas a reclamar cosas que no entendemos, tú nos vas a reclamar lo que entendimos y qué hicimos en cuanto a tu palabra, si obedecimos o si desobedecimos. Pero, Señor, gracias porque tú nos das ese espíritu de humildad, de obediencia, de apegarnos a tu palabra, y todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Padre, gracias por el pastor Carlos, gracias por esta congregación, La Fuente, gracias por tu espíritu que se está derramando entre ellos, y mucha gente está viniendo a conocer a Cristo y a poder estar preparados para estos días difíciles que estamos viviendo, Señor. Pero sabemos que es en tu palabra que podemos fundamentarnos, que podemos edificar una familia, una vida de victoria bendecida, Señor. Renunciamos a todo temor, renunciamos a todo pánico y decimos, no lo dejamos entrar a nuestro hogar, no lo dejamos entrar a nuestros corazones, y recibimos tu palabra de fe, de esperanza, de amor, tu palabra de bendición y de sanidad. Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan especial, y te pedimos que sea de fruto de bendición para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, tío Abel Moreno, por estar con nosotros. ¿Pudieras decirnos cómo te podemos encontrar en Facebook o tu correo electrónico por si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, o seguir tus videos? Sí, como no, mi nombre es Abel Moreno, así nada más de sencillo, y me pueden buscar en Facebook, pueden darme un comentario antes de, bueno, me pueden pedir la amistad, pero ya ven que como es las redes sociales, a veces llega gente que uno no tiene ningún, nomás digan, soy de Tuxtla, de la iglesia fulano de tal, de La Fuente, y ya con esa referencia, pues yo de inmediato les doy entrada a mi página para que ahí me pueden mandar emails, mensajitos, esos los mensajes privados, ¿verdad? Así es que con mucho gusto pueden estar visitando nuestra página y todo lo que hemos publicado ahí. Estamos a sus órdenes, Dios les bendiga, y si tienen peticiones de oración, nosotros las canalizamos a este grupo de Guadalajara que nos está ayudando con oración también. Amén. Pues damos muchas gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Abel Moreno, un predicador del Evangelio, actualmente radica en Dallas, Texas.
muchas gracias por estar el día de hoy. Sé que fue de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hermanos, de esta manera seremos despedidos, ¿verdad? Si usted quiere encender su cámara y saludar a la otra persona, también, ¿verdad? Los esperamos el domingo en nuestro servicio a las 11 de la mañana por su conectado. Y recuerden, no debe de tener miedo. El amor, el gozo y la paz viene del Señor. Amén. Amén, amén. Los amamos. Gracias por la invitación. ¿Quiere decir algo? Dios los bendiga a todos. Gracias, adiós. Nos vemos mañana en Sanidad Interior. Dios los bendiga. Andrés. Nos vemos mañana. Hasta luego. Saludos a todos. Sí. Hasta mañana. Ahí, Muchas Dios te Que gracias. estén bendiga. bien. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Bye. Adiós. Hasta Amén. luego. Abel, Dios te bendiga, hermano. Gracias Becky, Rubén, Dios les bendiga y a toda la congregación también. Sí, Gracias. una bendición. Buenas noches. Brother, a ver si el próximo año nos vemos. Sí, cómo no, aquí estamos, los esperamos, Ah, Yo pensé que ibas a venir para acá. Oh, no, también, primero Dios. Estás Una invitado. u otra, sí. Está Ya que bueno. me recupere de un poquito de la cartera, Yo pensé que del peso. de la cartera. Dios los bendiga a Dios les todos. bendiga. Les amamos. Dios Dios te bendiga. bendiga. Hasta luego, Hasta Peti. Hasta luego, Dios les bros. bendiga. Saludos a los Adiós, chavos. adiós. La descendencia. Los Bye. bendiga. Amén. Amén.